Muy bien, el día de hoy vamos a, a verificar cómo se crean ambientes virtuales a través de una herramienta llamada Vagrant. Vagrant interactúa directamente con la capa de Web Services de VirtualBox, es decir, que a través del Web Services llega Vagrant, es decir, tenemos por acá Vagrant, tenemos por aquí Vagrant. Aquí está, este es el diagrama de bloques de VirtualBox, en donde, pues, por un lado tenemos todas las herramientas propias de la herramienta, como es la interfase gráfica, como es el VBox Manage, que es la interfase de línea de comando, y por acá tenemos herramientas de terceros que interactúan directamente contra la capa de Web Services, ¿sale? Es decir, que a través de la capa de Web Services hacemos la administración de los ambientes virtuales. Repito, aquí tenemos la interfase de línea de comando, que es el CLI, y acá tenemos la interfase gráfica del VirtualBox. Entonces, el objetivo de este video es que a través de esta herramienta que se llama Vagrant, que nos sirve para crear infraestructura como código, pues podamos crear algunos ambientes virtuales. Para esto, lo primero que tú tienes que hacer es, obviamente, desinstalar Vagrant, descargar Vagrant, instalar el Vagrant con el plugin hacia el virtualizador de VirtualBox. Tú recuerda que tenemos diferentes virtualizadores, KVM, VMware. Nosotros estamos trabajando en este caso con VirtualBox. Como segundo paso, lo que tendríamos que hacer es verificar cuál es la versión que estamos instalando. Para eso lo que debes de hacer es ir a tu interfase de línea de comando, ya sea que sea CMD o en este caso PowerShell. Y lo primero que yo te recomendaría es que creas un directorio en el cual tú vas a depositar tus archivos de configuración. Pues en este caso yo lo voy a crear en este directorio. Aquí voy a crear un folder que nos diga IT9MA. Ese es mi folder donde yo voy a crear mis archivos de configuración. Una vez que tengo creado ese directorio, a nivel de línea de comando me cambio a él mismo. Ok, nos cuenta, aquí no tengo ningún archivo. Ok, no hay ningún archivo. Entonces, fíjate que lo primero que yo tengo que hacer es ver si ya tengo instalado Vagrant de manera adecuada. Recuerda que en el paso anterior tú lo descargaste y lo instalaste con el plugin que interactúa contra VirtualBox. Ok, entonces aquí ejecutamos el comando Vagrant. Y vamos a ver qué nos regresa. Nos debería regresar todo el listado con la ayuda de los comandos disponibles para el comando Vagrant. Y aquí está, ¿no? O sea, el Vagrant lo que recibe es el comando Vagrant más las opciones más los comandos auxiliares. Entonces aquí tenemos la lista de comandos y uno tiene que ver con la versión. Aquí está la versión, entonces el que tenemos que utilizar es ese modificador. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el comando Vagrant más el modificador version. Ahí está. Okay, vamos a ver qué versión tenemos corriendo. Ok, nos dice que tenemos instalada, o tenemos corriendo la versión 2.2.18. Esto, la descarga se hace desde el sitio de Vagrant, que es el que tenemos ahorita en pantalla, ¿no? Vamos a ver. Este es el sitio de Vagrant, ¿sale? Entonces, la descarga, pues las haces desde esta, ¿no? Ahorita tienen la versión 2.2.18 y nosotros tenemos instalada ahorita la versión 2.2.18, es decir, es la última versión. Muy bien, una vez que yo ya verifiqué que la versión de Vagrant está instalado y no me regresa ningún error al ejecutar el comando Vagrant espacio version, pues lo primero que tengo que hacer es inicializar el ambiente, ¿sale? Entonces aquí le vamos a dar inicializar ambiente. O esto lo podemos hacer a través del comando Vagrant. Esta es como que la receta a seguir en la mayoría de los casos. Hay algunos casos especiales, pero la mayoría de los casos aplica lo que vamos a realizar en este video. Entonces sería Vagrant, inicializamos el ambiente
Y hay un modificador que es el "-m", que ahorita vamos para ver para qué funciona. Regresamos a nuestra pantalla. Entonces, fíjate que yo voy a colocar ahora el comando init. Aquí lo que me dice el comando init es que inicializa el nuevo ambiente de Vagrant creando un archivo que se llama Vagrant File, ¿sale? Entonces quiere decir que cuando yo le doy el comando inicializar, lo que va a hacer es crear un archivo llamado Vagrant File, que es el que define lo que se está creando. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en esta ruta. Lo que voy a hacer es decirle Vagrant. Bueno, primero voy a verificar que no haya nada creado, o si hay algo creado, cuál es el estatus de esto, ¿no? ¿A través de qué? Del comando status, Vagrant status. Entonces vamos a verificar qué es lo que nos regresa. Vagrant status me regresa si hay algo creado, me dice qué es lo que está creado y cómo funciona y cómo está funcionando, o si no hay nada creado, me dice que lo inicialice. Entonces aquí lo que me dice es que corre el comando Vagrant init porque pues no hay nada creado. Ahora, si yo le doy Vagrant init y le digo que me muestre la ayuda, vamos a ver qué otra información podemos utilizar o nos es de utilidad. Aquí lo que me dice es que voy a crear mi ambiente a través de una versión en específico. Voy a forzar que se cree el ambiente, pero lo que yo necesito ahorita es que me cree un archivo con la mínima instalación. Vamos a ver cuál es la diferencia. Si yo ejecuto Vagrant init solamente, vamos a ver el archivo que me crea. ¿Vale? Ok, recuerdas que cuando iniciamos no había archivos en este directorio. Bueno, cuando yo creo el Vagrant init, me crea mi primer archivo. ¿Cuál archivo? El archivo Vagrant file. ¿Sale? Ese Vagrant file es el que define todo lo que se va a crear en mi ambiente. Lo que voy a hacer ahora es editarlo. Entonces vamos a abrir el archivo que acaba de crear. Está en Vagrant, carpeta IT9A, y aquí está, Vagrant file. Esto es lo que contiene mi archivo. Este archivo lo que contiene es pues algunos ejemplos de las líneas de código que nosotros tenemos que utilizar para hacer algunas configuraciones, ¿no? Por ejemplo, esta línea lo que me dice es que voy a configurar la red en un modo de forwarding, es decir, que el puerto 80 de la máquina invitado se va a alojar en el puerto 8080 de la máquina anfitrión. ¿A través de qué? A través de la dirección del loopback. Eso es lo que me dice esta línea, ¿no? Si buscamos otra línea, aquí lo que me dice, por ejemplo, esta línea, es que la red va a estar en la red pública. ¿Vale? Por un lado tengo el forwarding de puertos y por otro lado tengo la red pública. Recuerda que hay diferentes redes cuando hablamos de virtualización. Está la red pública, la red NAT, la red privada, etcétera, ¿no? Entonces, son algunas cuestiones que tú puedes configurar. Después, por ejemplo, esta línea lo que me dice es que voy a compartir un folder, es decir, que hay una sincronización de información en un directorio local de mi máquina anfitrión, que es el data, y que hacia la máquina virtual se va a exportar como un directorio que se llama Vagrant Data, de tal manera que si yo creo algún archivo en este directorio data de la máquina local, cuando yo levante la máquina virtual, lo voy a ver en este otro directorio. Entonces son diferentes parámetros que yo puedo configurar. Aquí lo que te comentaba, ¿no? Lo primero que yo tengo que hacer al crear una máquina, no importa desde qué interfase lo haga, lo primero que tengo que hacer es actualizar los paquetes, ¿vale? Aquí lo que está haciendo es, si yo reviso esta parte de código, lo que me dice es que cuando arranque la máquina virtual, es decir, la parte de provisioning, voy a ejecutar un shell. Y ese shell lo que tiene es que va a actualizar los paquetes de sistema operativo y después lo que va a hacer es instalarme una versión de Apache. Eso es lo que va a hacer cuando levante la máquina virtual. Entonces, repito, este archivo me lo creó cuando yo le doy el Vagrant init. Es decir, que voy a tener algunos ejemplos. Si yo no quisiera tener esos ejemplos, borro mi archivo. Aquí está, ya no existe. Y ahora lo voy a crear con la instalación mínima. Es decir, ahora si yo tengo un poco ya más de experiencia, le voy a decir que me cree el background file con los parámetros mínimos. Entonces, vamos a ver cuáles son los parámetros mínimos de este archivo. Ok, aquí ya lo tengo creado y lo vuelvo a abrir de nueva cuenta. Vamos a abrir el archivo, background file.
Entonces, fíjate que ahora lo único que creo es lo que me dice es que este archivo está creado en Ruby, ¿sale? Ruby es un lenguaje, bueno, no llega a ser lenguaje como tal, sino es una forma de especificar algunas cuestiones de manera posicional. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Lo que me dice aquí es que el background config, esta es la sentencia principal de configuración de una máquina virtual, es decir, que todo lo que esté entre estas dos líneas es lo que va a ejecutar para hacer la configuración de esta máquina virtual, ¿vale? O de las máquinas virtuales que yo vaya creando. Entonces, repito, todo lo que estamos haciendo ahorita es hacer infraestructura como código. Lo primero que hice fue inicializar el ambiente, ¿sale? Esto se llama infraestructura as a code. Vamos a cambiarle aquí a inglés para que infraestructura as a code, ¿sale? Entonces estamos en un concepto que se llama infraestructura como código. Vagrant es una herramienta que nos ayuda a hacer infraestructura como código y aquí lo estamos revisando, ¿no? Aquí estamos inicializando el ambiente. Quiere decir que todo lo que yo haga se realiza a través de archivos de configuración, ¿no? o líneas de código. En este caso, el ejemplo que nosotros estamos siguiendo ahora es, una vez que ya inicialicé mi ambiente, si reviso, por ejemplo, el estatus del mismo, recuerda que por acá en nuestra línea de comando tenemos el background status para verificar qué es lo que está pasando, ¿no? Hasta ahorita lo único que tengo es un archivo de configuración, es decir, no he levantado ninguna máquina virtual. Y te das cuenta aquí, lo que me dice es que pues una máquina llamada default no está creada. Donde no está creada en el plugin que me lleva hacia VirtualBox. Lo que me dice es que corriendo el comando background up la va a crear. Es decir, background up lo que va a hacer es ir a leer el archivo background file, ejecutar lo que tiene el archivo y levantar la máquina virtual en VirtualBox. Yo puedo cambiar el nombre, sí, ahorita vemos cómo se cambia. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Ahorita el background status me dice que hay un archivo de definición, pero que la máquina virtual no está creada, ¿vale? Entonces, si revisamos la interfase, nada más para verificar que una máquina virtual llamada default, pues no está creada aún, es decir, aún no existe. Aquí tenemos, ¿no? Esta es la interfase gráfica de VirtualBox. También podemos crearlo. Recuerda que si yo ejecuto, por ejemplo, mis comandos de la interfase que nosotros llamamos VBox Manage, cd Program Files, Program Files, cd Oracle, cd VirtualBox. Aquí tenemos VBox Manage, ¿no? Punto diagonal, VBox Manage. Y aquí podemos decirle que nos haga un listado. A ver, vamos a ver, VBox Manage. Esta es la ayuda de la interfase de línea de comando. Recuerda que esta es la segunda interfase de cómo interactuar contra el VirtualBox, de acuerdo al diagrama de bloques que estuvimos revisando al inicio del video. Entonces vamos a ver cómo puedo hacerle para listar las máquinas virtuales que están creadas. Esta es la interfase, repito, del VBox Manage. Entonces aquí me dice que el comando es list y aquí voy a decirle que me muestre las máquinas virtuales. Ok, entonces le doy VBox Manage, le doy comando list y le digo que me muestre las máquinas virtuales que están creadas. ¿Vale? Entonces aquí no tengo creada ninguna máquina virtual que coincida con la información que me está regresando el background. El background me dice que hay una máquina virtual que se llama default que no está creada, ¿no? Entonces el que no está creada coincide con la información que me está regresando el VBox Manage. Ok, una vez que compruebo esto, lo que tengo que hacer es indicarle a través del archivo background file, pues cuáles son qué es lo que yo quiero hacer con esta máquina, con este archivo de configuración. Para este archivo de configuración yo le edito que esto es lo único que tengo hasta ahorita. Ok, entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es crear una máquina virtual. Para esto, yo puedo descargar la imagen de sistema operativo. La imagen de sistema operativo para Vagrant se llaman boxes, ¿sale? Es un concepto muy parecido a los contenedores, solamente que, por ejemplo, Docker lo llama imágenes, Vagrant lo llama boxes, ¿no? Entonces vamos a buscar cuáles son las Vagrant boxes.
para ver cuáles son las máquinas, perdón, las boxes de Vagrant que tenemos disponibles para descarga. Ok. Aquí están las boxes de Vagrant. Están en el sitio oficial. Y aquí lo que tengo es... ok, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Linux. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con Linux. A ver qué nos regresa. Boxes. Esta es la parte de documentación. Vamos a ver. De hecho, aquí hay un archivo de configuración. Te das cuenta, es exactamente lo que tenemos, pero en la configuración de la máquina virtual tenemos una máquina virtual que es Bionic 64. ¿No? Bionic 64 es una máquina, es una versión de Ubuntu llamado 1804. 1804 a 64 bits. Es una box que tenemos disponible para descarga. Pero déjenme encontrar aquí donde podemos encontrar la lista de las máquinas virtuales, de las boxes. A ver, aquí está. Ok, aquí están el listado de las máquinas virtuales a las que yo puedo hacer uso. Yo la puedo descargar directamente desde el sitio con esta URL o le puedo indicar el nombre de la misma, ¿sale? Pues, por ejemplo, si yo quisiera instalar Ubuntu Senior, pues tendría que mandarla a llamar por este nombre. Tengo que tener cuidado que sea para VirtualBox. Recuerda que hay diferentes virtualizadores. Aquí tengo VMware, aquí tengo VirtualBox. Entonces yo tendría que, si quiero instalar, por ejemplo, CentOS, bueno, pues tendría que copiar esta URL para poder instalar CentOS desde el box de Vagrant, ¿sale? Ahora, yo previamente ya tengo una box descargada, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuáles son las boxes que ya tengo descargadas? Aquí lo que tengo que hacer es ejecutar el comando Vagrant, el comando box y decirle que me muestre el listado. Entonces esto me va a regresar un listado de las máquinas o de las boxes que yo tengo listas para trabajar. Aquí tengo una versión de Ubuntu que es la Trusty 64, la cual yo ya puedo trabajar con ella. Si ya la descargué a mi máquina, ¿cómo la descargo? Si yo quito el comando Lix, aquí me va a dar una lista, un menú para que yo pueda, descargar algunas imágenes, ¿sale? O algunas boxes. ¿Con qué lo hago? Con el comando add y el nombre de la máquina virtual. ¿Cuál nombre de la máquina virtual? Pues la que tengo acá en mi listado de boxes, ¿sale? Te das cuenta, aquí está, Vagrant Box ADD, el nombre que le voy a colocar y la URL. ¿Cuál es la URL? La URL es esta y este es el nombre que le voy a colocar. Ese fue el comando que yo ejecuté para hacer la descarga de esta imagen que se llama, Ubuntu Trusty 64. ¿Vale? Entonces, como ya la tengo descargada, ya no voy a hacer la descarga. ¿Por qué? Pues porque consume tiempo de procesamiento y tiempo de recursos en red, así que nos vamos a tardar. Por eso ya hice una descarga previa. Entonces, lo que tengo que tener es si no tuviera alguna máquina, alguna box ya descargada, lo que tengo que hacer es descargarla. Repito, ¿a través de qué? A través del comando add. Si yo aquí le ejecuto el comando add, pues también me regresa qué más parámetros está esperando el comando, ¿no? Para hacer la descarga. Entonces me dice que el comando add lo que está esperando ahora es el nombre de la imagen o la URL o el path donde está instalado el archivo. Eso es lo que tenemos cuando hacemos la descarga de la box, ¿vale? Recuerda que aquí, aparte de tener la box, lo importante es que ya tenemos un ambiente inicializado y ese ambiente inicializado lo que me genera es un archivo background file. ¿Qué tiene el archivo background file? Lo único que tiene en su parte mínima es esto. Es decir, ¿qué estamos tratando de configurar? Hasta ahí es lo que nosotros tenemos como prerequisitos para poder trabajar con nuestro ambiente virtual de Vagrant.